Bueno, muy bien, buenas tardes para todos. Encantado de saludarlos, mis queridos amigos de Tertulia, mis queridos amigos de las artes, la poesía, las letras y demás artes conectados. Me da muchísimo gusto saludarlos, saber de ustedes, verlos muy bien, porque se ven todos hoy muy bien, muy radiantes, con toda la mejor energía, claro que sí, y preparados para iniciar esta tertulia del día de hoy, que como lo acordamos en nuestra última sesión, que estamos hablando en esa sesión de los corazones, eh, digamos, en stand-by, o los corazones que vivieron experiencias que nos conectaron en algún momento y luego se tuvieron que desconectar, pero aún permanecen conectados, en algunos casos, en otros ya desconectados, pero finalmente la realidad es que lo importante es que hayan sentimientos, emociones y recuerdos bonitos de todas esas experiencias. Y hoy, con un tema nuevo, que como decíamos, acordamos para hoy, que estaba vinculado o está vinculado al tema de nuestros lugares, el sitio de donde pertenecemos, de nuestras fronteras, incluso decía Andreina, de los límites, de cuáles son nuestros límites, ¿no? Entonces, ese es el tema de hoy. ¿Cuál es ese lugar? Por ejemplo, se habla en algún momento de nuestro lugar de origen. De pronto podemos hablar en algún momento de algo que nos recuerde. Puede ser algo desde el punto de vista literario o algo desde el punto de vista eh, de elementos que nos traigan a la mente o al corazón nuestro lugar de donde somos, de nuestro origen y demás. Entonces, ese es el tema para hoy. Vamos a ver qué nos traen nuestros amigos, qué cosas escribieron, qué cosas pensaron, analizaron, sintieron, que nos quieran compartir en este espacio de tertulia. Los escuchamos, amigos. ¿Quién se anima a iniciar hoy con su conexión origen? Bueno, Camilo, para no perder el valioso tiempo que son estas horitas de tertulia, Sí, señor. yo antes quería traer, hablando de fronteras y de límites y de todas esas cosas, Señor. recordar que hace 501 años, el 2 de mayo, o sea, el día de ayer, falleció Leonardo da Vinci. Este personaje, pues, es muy importante porque él fue una persona que le puso muchos límites a las cosas que hizo, porque casi que todos sus proyectos aportaron muchísimo al mundo, al progreso mundial, pero casi ninguno de ellos concluyó. Entonces, como que le ponía unos límites porque su mentalidad creativa en todos los aspectos de la vida, ¿sí? Eran demasiado generosos y entonces iba de uno a otro y a otro y a otro, pero entonces los dejaba inconclusos. Incluso nos dejó una palabra muy bella o una frase muy bella que decía que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte, ¿sí? Y en estos momentos yo creemos que podemos ratificar y él como que le pone como esa frontera, esa barrera y decir, sí, la belleza puede perecer, pero en el arte, sí, es inmortal. ¿Y qué hubiera sido de nosotros, por ejemplo, sin las diferentes manifestaciones artísticas durante esta etapa de la vida, esta nueva vida, ¿no? Incluso, como decíamos ayer, no hubieran podido tener el privilegio de interactuar con personas con las cuales nos hemos ido sintiendo afines y allegados y casi hermanados, ¿sí? Barriendo o cómo es, quitando como todas esas barreras, de todas esas incertidumbres que teníamos por querer expresarnos como nosotros queremos expresarnos, porque sabemos que tenemos adelante personas que nos pueden entender y pueden apreciar lo que cada uno de nosotros hacemos, ¿sí? Como yo les comentaba la vez pasada, yo soy de norte de Santander, una frontera, tengo dos hermanas viviendo allá, una en la frontera con San Antonio del Táchira y otro con la frontera por el otro lado, y pues las vivencias y los recuerdos que hay con respecto a eso y haciendo memorias a lo que era antes, a lo que es ahora, pues es bastante deprimente como contarlo o traerlo a relación, y estamos como para tales diálogos e interacciones de tertulia,
Por lo tanto, entonces, como quería como introducir con Leonardo da Vinci y decir que sí, que qué hubiera sido de nosotros sin todo eso que él hizo, todo lo que abarcó, ¿sí? Cómo nos dio y nos regaló a todos una cantidad de cosas para que no le pusiéramos límites a nuestra manera de ser y de pensar y de ser lo máximo creativos en este momento de la vida. Entonces, eso era lo que quería como para introducir de mi parte. Muchas gracias. Gracias a ti, Miguel. Por ahí, Andrea, te escuchamos. Bueno, yo voy a leerles un poema que encontré anónimo respecto a las fronteras. Abundantes noticias dolorosas de inmigrantes que cruzan fronteras, buscan el néctar como la mariposa, buscan la muerte que los acecha. Por razones obvias, se lanzan al misterio de crueles desiertos, huyendo de la miseria que los ataña por causas de miserables gobiernos. Sufren, lloran y muchos mueren, prefiriendo del sol su castigo. Son víctimas aunque no lo merecen, y así desafían cómo llegar a su destino, cruzando fronteras y violaciones, maltratos, ultrajes, poco respeto. Prefieren morir sin condiciones que soportar ver a sus hijos muertos. Algunos llegan, otros sin suerte. Dejan sus vidas en el siniestro desierto, prefieren por sus gobiernos no verles, siguen intentando para enviar sustentos. Bueno, este poema hace referencia, en mi caso particular, yo soy venezolana, aunque lleve aquí muchísimo tiempo, porque aquí estudié, he trabajado todo el tiempo, mi corazón está siempre dividido allá y acá, siempre lo he estado desde mi niñez y actualmente tengo familia aquí. Y pues la verdad para mí y para muchas personas, para mi familia es lamentable todo lo que viene pasando en el país, que es el paisaje que vemos todos los días. Y pues definitivamente, e independientemente de que las personas sean de una clase o de otra, el inmigrante no me parece que la esté pasando bien, sale en búsqueda obviamente de mejorar sus condiciones básicas y es toda una travesía, tanto para desplazarse como para poder sobrevivir y poder ellos de alguna manera también ayudar a todos los que dejaron allá, a todos los que esperan por ellos, ¿no? Entonces, eso de las fronteras definitivamente también es, para mí la frontera es un área también, ¿no? Aquí digamos Bucaramanga, Cúcuta con Venezuela. La frontera es el área, ese horizonte que unos miran para afuera y otros para adentro. Cada quien mirando sus oportunidades y las cosas a donde quiere llegar, ¿no? Entonces, es de verdad, ese tema de las migraciones en este momento, nosotros que tenemos ese vecino tan cercano, pues de verdad es lamentable, difícil, tanto para el que llega como para el que también estamos acá viendo todo eso y recibiéndolos en esas condiciones. Andreina, óyeme, pues gracias por compartirnos ese mensaje y particularmente de las cosas que te conectan emocionalmente, que te sacan una sonrisa de recordar tu tierra, cuáles son esos elementos principales, ya sea un plato o una canción, un mensaje, algo o que en general, ¿qué te hace conectar, qué te hace sentir emociones así Yo soy poderosas? de Caracas, a mí todo en mi casa me conecta, pero yo las tengo, lo que es la caraota negra y las arepas en mi casa no pueden faltar. Yo almorcé eso. Jamás. La música llanera, esa es otra cosa que yo escucho y la música llanera me refiere a Venezuela, Hoy ¿no? cociné caraotas, vea, para que no haya problema. Y con la arepa, no, el pabellón criollo, no, es una belleza. Entonces, eso, y a mí Venezuela me dio el estudio, me dio las cosas, ¿no? Mis papás
acá nos invertimos, colombo-venezolanos, yo venezolana, yo me vine para acá, ellos allá, y están allá, por fortuna están en buenas condiciones, ¿no? Con salud, pero definitivamente a uno le duele porque de Venezuela nos trajimos muchas cosas, nos dio muchas cosas, ¿no? Y aunque no tenga el acento venezolano ni nada, pues hay una parte del corazón sí es muy de allá. Tiene lo bonita de las venezolanas, que eso es importante. Eso allá todas son reinas. Carlos, está prohibido los piropos dentro de la política tradicional. Bueno, gracias. Pero sí, eso es. Yo soy corruptor de las reglas. Eso Oye, me contaba Carlitos que hoy estuvo comiendo caraotas, imagínate, ¿eh? Sí, caraotas venezolanas. Y esas Estuvo cosas antojando. no se veían. No, yo en mi casa no puedo sin arepas, sin carabotas, sin mechada. No, eso no. Jamás, jamás. Es sacrilegio. Que no haya eso. Andreina, yo quería Buenas decir, tardes, Buenas tardes, Buenas hola. tardes, Ricardo. acabo de llegar. Sí, señor. Toc, toc. Bienvenido, Ricardo. Aquí Ricardo, hablando ¿usted tiene un hermano que se llama Arturo? No, señor. Bueno, yo pensé que era el de la ropa, Arturo Calle. No, bueno. No, y ahí me figuran Ricardo Calle y yo soy Nieto Calle. Cuando estoy bueno y sano. Cuando estoy borracho, Calle Nieto. Calle Nieto. Bueno, Camilo, le voy a tomar unos minutos. Yo voy a seguir favor. como la ruta de Andreina, porque yo también tengo mis ancestros en el norte de Santander, en la frontera, y voy como a tratar de compartir una... Nacional, aquel que cruza de sentir admiración. Y el viento hace crecer las palmas reales que al cifrar con su follaje dirán adiós, adiós. ¿Cómo les pareció ahí para... Excelente la amenizada. Eso es Portón de la frontera. Como un Es una viaje. manera de conectarnos con algo que se llama fronteras. Pero bueno, yo de todas maneras soy de romper fronteras. Recuerdo todas esas tierras bonitas, las bravas tierras de Santander, tanto en el norte, en la frontera, como en Santander del Sur, en Bucaramanga, no se me puede olvidar. Pero yo ahora soy de aquí y soy de allá. Porque el hecho de tener 11 años ya en estas tierras aquí en el norte, pues algo de pertenencia, algo de huella en la vida queda, no es repartida la vida en unas décadas en Colombia, diría yo que bien vividas, porque tampoco me puedo arrepentir de todo, uno no puede decir que todo está mal, el 90% puede estar bien, 10% que se deja ahí en el interrogatorio, y aquí lo mismo, ¿no? Venir a una tierra nueva, llegar al norte completamente, para uno es explorar un territorio, como dice, pasar el primer invierno, las primeras experiencias de trabajo, de todas las formas, donde todo el mundo por el acento lo escucha y dice, este no es de aquí, ¿no? ¿De dónde eres tú? Y entonces cuando uno dice que es de más allá del Atlántico, entonces ellos empiezan como a querer saber más cuando ya saben, ¿no? Hoy en día todo el mundo está enterado. Antiguamente nos conocían, era por cosas en Colombia como no agradables, ¿no? Las primeras veces que yo visitaba Norteamérica era harto porque siempre alguien se refería a lo no grato de los colombianos. Afortunadamente ya en 11 años como que eso se ha borrado, pero sin embargo sigue la gente pensando que somos como una medio república bananera. No quiero meterme en política porque está prohibido. Prohibido. Aquí sí, en esta frontera sí nos ven así. Tengo que... Está más prohibido que los piropos. Y con mucho respeto. Bueno, eso es lo como quería compartirles un poquito. De la otra parte es referirme a un libro de Juan Dyer que se llama El cielo es el límite. O sea, el tope de uno es por allá bien alto, ¿no? En los cielos, por allá imaginándose uno la parte más alta.
ese es como lo que yo comparto de ese libro de Juan Dyer, ¿no? El cielo es el límite. Que uno siempre tiene que tener objetivos y los ideales como las estrellas, para que aunque no los alcance uno siempre los sigan alumbrando, ¿no? Le dejo ahí el turno a Carlos que quiere como participar. Súper, súper, súper. No, Luis, no, estoy con el micrófono apagado. Bueno, pero mire, yo también hago referencia a otro tipo de límites, que son los mentales y los físicos, límites que ni siquiera vemos. Y los límites para mí están, bueno, son parte de las relaciones sociales, de las reacciones sociales, ¿no? Porque los límites son diferentes para cada quien, por sus creencias, por sus prejuicios, por su modo de vida, por todo lo que lo hace persona. Entonces, esos también son otros límites. Y a veces, y todos creo yo, que hemos estado en ese límite, pero al borde del precipicio, ¿no? En alguna oportunidad. Porque los límites finalmente son líneas. Es una demarcación que cada uno tiene en lo mental y también en lo físico y en lo territorial. Pero cada quien los asume, los maneja, ¿no? El límite es hasta donde hay que llegar, tiene como un finito. En cambio, las fronteras para mí son como más amplias, porque ahí se desarrollan muchas cosas, uno ve muchos horizontes a donde puede llevarlo, a dirigirse, expandirse, la mente inclusive. Entonces, es chévere. No hay que ser como tan rígida ni tan estricta en esos límites, porque ya de por sí la sociedad nos pone muchos, ¿no? Entonces, creo que también hay que flexibilizarnos de alguna manera cada día. Bueno, así es, Ana. A veces puede ser posible que estemos, hay esquemas, por supuesto, esquemas mentales que hacen que a veces seamos tan rigurosos, incluso con nosotros mismos, que el mismo esquema, a veces puede ser un estilo de vida, a veces puede ser hasta hábitos, o pueden ser diferentes cosas que hacen que nos desprendamos de nuestra naturaleza, ¿no? Hay ocasiones que, por ejemplo, nos puede cambiar una persona, nos puede cambiar una situación, nos puede cambiar incluso hasta un tema social. Puede decir, oiga, tienen que comportarse de esta manera y renunciamos a veces a ciertas situaciones porque queremos vivir en un parámetro, un límite que incluso nosotros mismos establecemos, porque queremos, digamos, eso, tenemos unas situaciones de, a veces, que tienen que ver con encajar o que tienen que ver con una realidad de otra persona y queremos unirnos a la realidad de esa persona y desaparece nuestra propia realidad, desaparecemos nuestra propia realidad para conectar con esa otra realidad. Y bueno, ese punto del que estás hablando tú, y es hasta el límite de mi propia geografía mental o el propio bordecito de lo que hace, de lo que yo he sido, lo que me ha construido y hasta qué punto estoy dispuesto a Correr el límite, abrir y formar mi propia cultura, ¿no? O ponerme límites que impidan que yo siga evolucionando en honor de diferentes cosas. Por ejemplo, hay personas, y ocurre mucho incluso en relaciones, ¿no? A veces hay personas que tienen unas costumbres, unas tradiciones, escuchan una música, pero entonces se encuentran otra persona y en su afán de la conquista o en su afán de encajar en la realidad de esa persona, transforman totalmente su esquema y se transforman en otro ser. Y luego pasan dos cosas. Uno, la misma persona empieza a extrañar el ser que era, porque se transformó en un ser que no le correspondía. Y en otros casos, la otra persona puede ser que también extrañe a esa otra persona porque quizás le gustaba la manera que era y de pronto en el afán de convertirse en el otro ser por encajar, se olvidó de ser esa persona de la cual la otra persona posiblemente se enamoró. Entonces, es una cosa bien curiosa y por eso también es importante eso de que está hablando Andreina, y es cómo a veces redescubrir nuestra propia realidad y cómo entender que dentro de ese límite que nosotros vivimos hay también unas costumbres, hay unos gustos, hay unas tradiciones, hay una cantidad de cosas que son geniales y que vale la pena considerar o que vale la pena tenerlas presentes, no olvidarnos de Los que nosotros. no me están viendo. Ese límite. Levanto la mano
Sí, Ricardo, te escuchamos. Entiendo que el tema de hoy son las fronteras, Sí, señor. Así los es. límites. Nuestro Bueno, puede ser. hablando de eso, personal, y no me lo vayan a tomar a mal o peyorativamente, me había puesto el límite hoy en la participación solo de escuchar, no, no hablar, amarrarme un poco la lengua, pero en vista de las circunstancias, de la situación que están presentando con respecto a las fronteras, pues me salto ese límite, me salto la frontera, y esta semana he estado leyendo un poemario, un libro de un poeta inglés, John Berger, un libro que lo hacen en España. Él visitaba muy regularmente a España, y el libro es un compendio, una selección, una antología de su poesía de 1955 a 2008. Y quisiera leer un poema para abrir el paréntesis a propósito precisamente de un inglés que va a España y en el Círculo de Bellas Artes de Madrid le hacen un libro, incluso un libro con CD, leyendo él sus poemas, por supuesto en inglés. Y el poema que quisiera como compartirles es un poema dedicado a un hombre, digo yo, no lo conozco ni lo conocí, chileno en, en Inglaterra, tal vez exiliado durante la dictadura de Pinochet, y quisiera como completar ese poema, y además como un homenaje también a las víctimas de los asesinatos de los líderes sociales, ¿no? Entonces el poema se titula Orlando Letelier, 1932-1976. Algún día te visitaré, dijo, en tus montañas, hoy asesinado, reventado en pedazos, ha venido a quedarse. Vivía en muchos lugares y murió en todas partes. En esta habitación ha venido entre las páginas de libros abiertos. No hay una manzana de los árboles cargados de fruta este año que él no haya contado. Manzanas color de regalos, no se enfrenta ya a la muerte. No hay precipicio al que su cadáver no haya sido arrojado. El silencio de su voz, dulce y ordenada, como una hoja de haya, estará seguro en el bosque. Nunca le oí hablar en su lengua materna, excepto cuando mencionaba los nombres de los patriotas. Las nubes corren sobre la hierba más rápido que ovejas. Nunca se perdía. Consultaba la brújula de su corazón, siempre precisa, orientada, con la aguja de Chile y el ojo de Santiago, por donde ahora ha pasado. Ante la fortaleza de la injusticia,
reunió a muchos con la delicadeza de la razón y habló allí de lo que debía hacerse entre las rocas, no por gigantes, sino por mujeres y hombres. Lo hicieron pedazos porque era demasiado coherente. Fabricaron la bomba porque era demasiado incómodo. Lo que sus asesinos susurraron, su voz nunca podría haberlo dicho. Asustados de su confianza en la historia, eligieron el día de su muerte. Ha vuelto mientras cambia la estación en la época de la valla granate del Cerval. Él resistió el tiempo sin estaciones que pertenece a los torturadores. Estará aquí también en primavera, hasta que las estaciones renovadas estallen en Santiago. Y además con el comentario que hace Luis, y ante lo imposible de no participar, y además como este mundo es de fronteras, es también, yo diría, imposible no hablar de política, como imposible no generar un piropo a una mujer hermosa. O incluso cualquier mujer, eso, la belleza tiene tantas aristas como gustos y colores. Así mismo es. Muchas gracias. De acuerdo, sí, señor. Vea que valió la pena su atrevimiento a participar finalmente, porque estuvo bien bonito eso que nos compartió Ricardo. Muchas gracias por por el poema y por el comentario. Yo les quiero compartir acá un pedacito de algo para darle un poquito de nostalgia a los que están por fuera y de recogimiento a los que estamos aquí adentro. Es un poema, estoy buscando algo que me conectara con mi tierra y encontré algo se llama Irma Pérez, no es una poeta, entiendo, reconocida, la escribió en el 2012 y creo que pues tiene unos elementos que digamos conectan como con muchas realidades que tienen que ver con nuestro país. Y dice así: fuera de tus fronteras, se llama Tú mi tierra, se llama el poema, dice: fuera de tus fronteras no hay quien sienta la hoguera de tus entrañas y quien no te lleve en su mochila si no está, si no está en ti. En tu perfecta geografía llueven las primaveras, se calientan los inviernos, los otoños florecen y el verano es frescura de eucalipto y río de abril. Cuando muestras tu generosidad, eres abundancia de sabores y eres todas las estaciones afuera de mi ventana. Tus heridas son hondas y profundas, tus tristezas y es que como está, encontré el escrito que está a mano, entonces a veces es un poquito complicado, pero dice: porque eres superviviente de batallas largas que todavía duelen, y eres sangre viva, sangre derramada, y a pesar de tus apretados nudos e insufribles temblores, a diario tu entereza sostiene firme tu ánimo, y en la noche te besa la frente la orgullosa luna. Estás pintada con melado de panela, y la grandeza de tus colores es un dulce oasis en el mapa universal del corazón de quien ha visto tu flora viva. Eres la esquinita norte donde concurren los delfines y las mariposas azules, el punto de encuentro de todos los tonos del espectro. Eres puente abierto por donde pasa el festival y la canasta, y cuando abres tus ventanas se elevan los aromas del cafetal y los trigales. Se sirven en tu mesa las aguas que te bordean y que te mueven y te besan con sal, esas donde se sientan a conversar los caracoles cuando se sientan en tus orillas. Eres tú mi tierra abonada con semilla fresca y paciente, florecimiento de los abrazos y nido de eternas esperanzas. Tú mi tierra donde vibro con tus pies de chalupa, con la cumbia de tus manos y el mango de tu boca. Tu Colombia, mi tierra amada. Un poco, digamos, de lo que me gusta de este poema es que a mí me encanta cuando estoy leyendo algo y me transmite imágenes,
porque de hecho me pasa mucho que yo casi siempre pienso en imágenes de lo que estoy escuchando, por ejemplo, en una canción o algo así, y o cuando estoy leyendo algo, normalmente me trae imágenes, y este poema cuando lo leí me trajo muchas imágenes y aparte de esos sabores, ¿sí? Porque menciona y habla de muchos sabores muy propios, muy autóctonos, habla, por ejemplo, al final que está mencionando el mango, la panela, todos esos sabores, el cafetal. Entonces inmediatamente trae, como, digamos, el tema sensorial lo activa bastante, y son muchas cosas que tienen que ver con lo local. Entonces por eso creo que me gustó ese escrito, me pareció que tenía como mucha, mucha esencia, tenía mucha sensación, estaba cargado de mucha emoción dentro de esas sensaciones que producía, y por eso lo quería compartir. Y hay un Levántame. comentario que quedó pendiente para escuchar a Carlitos. Antes de contar esto, vamos a escuchar a Carlitos, pero hay un cuento, una historia que quiero contar ahora que hablaba Miguel de Leonardo da Vinci. Ahora les tengo una historia que me pareció buenísima de da Vinci y ahorita la vamos a compartir, pero antes de eso, Carlitos, por favor, queremos escucharte. Ok. Bueno, me uno a lo que dice Luis y a lo que dice Ricardo. El día que no podamos hablar de política, ese día que no debamos pagar préstamos, ni luz, ni agua, y sí. Ahora, nosotros, yo soy católico practicante y también decimos que el que esté ya en un nivel muy alto y sin pecado, debería morirse para no caer en pecado y morir en pecado. Entonces, Yo todos prefiero estamos morir en pecado. Sí, por eso, o sea, entonces, es que hay gente que dice, no, yo ya estoy listo, ya estoy salvado, entonces no, estamos en constante evolución. No, pero Luis dice que él sí, Sí, el no. tema del pecado que él sí. Eso se llama la humildad. La humildad moral. Esto, ahí, hablando del tema, voy a hablar del tema y voy a declamar un poema que no tiene nada que ver con el tema, pero sí con cosas de la vida. Andreina dijo lo más bonito que he escuchado en mucho tiempo con respecto a las fronteras, que ella dice que la frontera es un área y la gente cree que la frontera es una línea. Qué bonita definición. De pronto ni se dio cuenta que lo dijo, pero la frontera es un área y, no, y uno la ve en las mapas como líneas. ¿O usted en qué mapa han dicho, que han visto, dicen la longitud de la frontera, ¿cierto? Nunca dicen el área de la frontera. Y resulta que la gente que vive en Cúcuta o en San Antonio o en El Paso, Texas, o en Texas o en Baja California, son personas que tienen un área de afectación, no una línea, no, o sea, estar en la frontera no es estar parado sobre una línea. Entonces rescato eso. Ahorita hay un amigo que está varado en Colonia, Alemania, y él llegó como faltándole 2 días para que empezara el aislamiento en Alemania. Y una cosa, perdón, de las fronteras, en esas áreas se desarrollan unas vidas, unos códigos, muchas cosas. Unos continúan para un lado, para otro, pero en esa área se desarrollan muchas cosas. Sí, claro. Sí, es por eso, es un área, es que no, es que la gente, la frontera es como si fuera un corte con un bisturí quirúrgico. No, eso es un área. Además que no se sabe cuánto es de largo ni de ancho. Bueno, ni cuántos huecos tiene por más muros que hagan. Lo otro es, mi amigo que está en Alemania, una vez estábamos hablando, entonces yo le dije que yo creía que no deberían existir fronteras. Entonces él me dijo que las fronteras eran necesarias porque eso permitía que los países tuvieran una buena economía. Eso fue hace unos 3 años. Ahorita está pidiendo donaciones para poder pagar el viaje del vuelo de repatriación, que vale 1.000 euros por internet. Para que y él está en Colonia, Alemania. Él se fue ahorita en marzo, antes de que empezara el aislamiento. Entonces, ¿qué? ¿Sí son buenas la frontera o no? Entonces, si ven que todo esto nos hace como reevaluar esos principios mentales que nosotros tenemos. Ahí está el otro pelado que le iban a traer en el avión de Duque, en el avión de la Fuerza Aérea, que fueron a traer gente
de la China para que no infectaran en Wuhan. Y el peladito dijo, no, yo me quedo acá, que acá saben más que en Bogotá, yo que me voy a ir. Y Wuhan ya está saliendo los problemas y acá apenas estamos comenzando. Entonces yo creo que personas acertadas como él, pocas. ¿Sí? Entonces, los otros hicieron fue como un flashback o un retroceso en el tiempo en vez de haberse estado allá. Pero es difícil, digamos, que tener esos planteamientos. Entonces ahí también aplica la frontera. En cuanto Vuelvo a y lo... alzo la mano. Sí, sí, dime, Ricardo. No, no, siga, siga. En Ahora cuanto a, después. en cuanto a lo matemático, cuando yo soy ingeniero civil, yo hice una maestría en suelos. Analizar los suelos o el suelo es tan complejo como analizar un río y es indeterminado. Entonces, en la matemática uno crea una cosa que llaman en inglés los the border conditions, o las condiciones de borde o las restricciones de frontera. Ahí está mi amigo Luis Camargo, que es un bilingüe. No, yo lo llamo, eso lo llamo el estado ideal, dicen los barranquilleros, ideal. Ideal, y también dicen el azúcar y la calor. Entonces, en the boundary conditions o en the border conditions, uno coge los problemas reales de la ingeniería y les pone fronteras. Pero entonces eso quiere decir que los problemas los seres humanos y con la más alta tecnología, estoy hablando de modelación en elementos finitos, que es lo máximo que hay, inclusive en eso que está de moda de redes neuronales y todo eso, va constreñido a una solución que tiene unos bordes y unas fronteras. Pero resulta que la vida no es así. Esos bordes todavía nosotros no los podemos controlar. Eso para seguir hablando de fronteras. Y para terminar, voy a bueno, no, declamar dos. Un verso muy pequeñito. Dice, las mujeres se parecen a los libros. Si son buenos, hacen mucho bien. Y si son malos, mucho mal. Pero para juzgar los libros no se debe hacer por la encuadernación. Eso Hay no lo que, escribí yo solo estoy leyendo. hay que Bueno, leer los libros para entenderlos. y hay que cogerlo en las manos. Claro, hay que interpretarlos. Y el otro es un poema anónimo que dice, ojo con esto, debería tomarle una foto y enviárselos a todos, porque lo pongamos en cuanto lado. Dice, hay dos maneras de conseguir la felicidad, una hacerse el tonto y otra serlo. Un capitalista y un desheredado son dos personas. Un soldado defiende a los dos. El contribuyente paga por los tres. Un obrero trabaja por los cuatro. El vago come por los cinco. El usurero desnuda a los seis. El leguleyo enreda a los siete. El cantinero envenena a los ocho. El político engaña a los nueve. El médico mata a los 10. El sepulturero entierra a los 11. El diablo carga con los 12. El que sabe y sabe que sabe es un sabio, consúltale. El que sabe y no sabe que sabe, ayúdale a no olvidar lo que sabe. El que no sabe y sabe que no sabe, instrúyale. El que no sabe y cree que sabe, olvídale, es un necio. Un jefe mío decía que lo más berraco de una persona es que cuando alguien no sabe y no quiere aprender. Eso es lo peor. Oiga, muy bueno, muy bueno. Bueno, Esos pues aportes de Carlos muy, muy interesantes. vuelvo y Ahí levanto la creo mano. que, sí, señor, por favor, te escuchamos. Eh, con respecto al comentario de Carlos y la interpretación de lo que dijo Andreina, así como habla Carlos a un nivel, digamos, en cierto sentido de lo que llaman la ciencia
dura. En cultura hay y el que habló de Texas o Texas y San Diego, precisamente los mexicanos, pues, o lo que llaman los chicanos, en ese borde o en esas fronteras, se define que toda frontera de por sí es una convención, no más, pero que en cultura fundamentalmente las fronteras o los territorios, así como dijeron Andreina y Carlos, que era o es un área, efectivamente es una zona compartida, así como la relación del yo y el otro, nos definimos es por comparación. Uno por sí solo no se define, así como una cultura por sí sola es mm, difícil, casi imposible de definirse. Se define, digamos, es por contrastes, un poco como lo que en matemática llaman teoría de conjuntos y lo que llamamos los círculos de Venn o los círculos de Carroll, que es el mismo que escribió Alicia en el País de las Maravillas. A esta teoría de la frontera, que así se denominan los teóricos de la cultura, determina que fundamentalmente entonces una cultura es eh, una forma de creencia que no solamente se definen pues creencias, costumbres, todo lo que eh, implica eh, definir un pueblo, pero así como hay una condición identitaria, esa identidad se define es por el contraste y la comparación de lo diverso con el otro. Eso respecto a la teoría de la frontera. Y ahí en uno de sus últimos libros, la polaca Olga Tokarczuk, que ya la he citado, la he mencionado, Premio Nobel 2018, precisamente su novela se titula Los Errantes y, y la novela son como unas dos, tres novelas eh, transversales que comienza por eh, como una visión autobiográfica y una historia en una isla de un personaje que su mujer se le extravía, se le pierde con el hijo durante 2, 3 días y él buscándolo no sabía el idioma, él como croata en un territorio entre Rusia y Polonia se sentía completamente perdido. Y, y habla precisamente a partir del título Los Errantes como de la condición nómada eh, que nos pertenece desde la evolución, solo que a veces consideramos o nos anclamos a, a un sitio y nos volvemos o el sistema nos impone un set
voluntarismo, y máxime ahora en esta situación de la pandemia. Y tiene además en su novela es muy fragmentaria y hay muchas entradas a la serie de relatos que ella señala. Y entre esos hay uno que se titula Aeropuertos. Solo voy a leer el comienzo y dice: hoy tenemos grandes aeropuertos donde nos aglomeramos esperando que cumplan su promesa de tránsito a nuestro siguiente vuelo. Forman un orden de conexiones y horarios al servicio del tráfico aéreo, pero aún no teniendo viaje alguno a la vista, merece la pena conocerlos de cerca. En tiempos se los construía en las afueras de las ciudades, como sus anexos, como las estaciones. Hoy, sin embargo, se han emancipado hasta el punto de adquirir identidad propia. No tardará en llegar el día en que se diga que son las ciudades las que se han unido a los aeropuertos, entendidos como puestos de trabajo y dormitorios. A fin de cuentas, es bien sabido que la verdadera vida no es otra cosa que movimiento. Olga Tokarczuk, Los Errantes. Muy bonito ese fragmento. Hay una cosa que mencionó Ricardo. Cuando una persona se siente profundamente como adherida al interior de un lugar, definitivamente eso marca su identidad del lugar. Se siente arraigada porque eso es lo que hacemos muchas veces. Sí, esa es la magia, Andreina, no sé si lo hayas vivido, pero no solo es un concepto mío, sino de los colombianos, eso es lo que tiene Bogotá. El que llega a Bogotá, o sea, siempre habla mal del clima, que la gente, pero es la ciudad que mejor acoge al colombiano y a otras personas, a todas personas que llegan allá y encuentran trabajo, bienestar, estudio, y es la propia ciudad que se le arraiga como una nueva cicatriz en el corazón. De pronto la más honda es donde uno nace, donde nacen los padres, y eso ya es más filosófico y eso es de la humanidad y tal, pero cuando uno llega a Bogotá, queda con eso grabado en el corazón de por vida. Eso es bueno, como también a mí me parece bueno cuando la gente viaja, por lo menos en el caso de Luis, que entiendo que ha estado en un lugar, en otro y en otro, y en lugares muy diferentes culturalmente, cosa que enriquece muchísimo. Y él dice, pues él obviamente tiene su origen y eso, pero también tiene como el corazón dividido en todos esos lugares donde ha estado, que le han aportado, que le han hecho su crecimiento, ¿no? Entonces eso es enriquecedor también. A veces las fronteras son indispensables, nadie lo puede discutir. Así es el sistema, son indispensables, pero también limitan lo que para el Estado es importante, de pronto para el individuo a veces lo limita, ¿no? Totalmente, así es, Andreina, total. Miren que en estos días, no sé si les ha ocurrido a ustedes que estando en este escenario, digamos, pensando en el tema del territorio y pensando en el tema de el territorio que vivimos todos los días en estos días, pues que es nuestro hogar, ¿no? Digamos, como le decía hace un momento Andreina, hay unas características del lugar donde habitamos o unas características del lugar donde vivimos que empiezan a hacerse comunes entre las personas y a eso normalmente le empezamos a llamar la cultura o todas las manifestaciones que de una manera reúnen o digamos, expresan el sentir, lo geográfico, el territorio como tal, está encerrado dentro de la cultura, pero no sé si
allá en este momento, particularmente, frente al caso ahora que ponía Carlos, que dice que cuando uno llega a Bogotá y que encuentra que las personas que de pronto dan una buena acogida, son amables, son queridas, sin embargo, quizás ese conjunto de significados, emociones, territorio, el río y demás, es lo que a veces hace que la gente, a pesar de que lo tratan bien, de que se siente bien, aún no se siente parte de. Entonces, de alguna manera, ¿qué será lo que define de última manera o de último modo de que uno se sienta identificado o que uno se sienta como parte de ese territorio? Pero es que cuando uno habla de territorio, definitivamente la palabra cultura entra pues a ser parte de un tema que es fuerte y que hace que definitivamente uno no se sienta parte de, a pesar del buen trato y lo demás, ¿no? Entonces, interesante como revisar o analizar ese factor. ¿Cuáles serían ese conjunto de elementos que definitivamente hacen que uno se encuentre y se sienta parte y de una manera muy, muy positiva del lugar? Ejemplo, recuerdo que en la universidad habían unos compañeros que eran de La Guajira y me acuerdo que me decían, oiga, es que esta ciudad es tan agradable, el clima es genial, la gente es querida, me encantan las mujeres, me encanta lo que estoy estudiando, me encanta todo, pero aún así no me puedo sentir bien, ¿no? Decía, ¿por qué? Era que habían elementos que habían sido parte de su vida, como por ejemplo uno de ellos y que extrañaba mucho era el río, vivir cerca a un río. Y miren que me encuentro acá una cosa bien bonita del Bunde tolimense, por ejemplo, que el Bunde habla de una manera tan bonita de su tierra. Y miren lo que dice, acá en un fragmentico dice, nacer, vivir, morir, amando el Magdalena, la pena se hace buena y alegra al existir. Entonces miren esto, nacer, vivir y morir amando el Magdalena. Hay gente que esos escenarios, digamos, de particulares y muy particular de la tierra, los empiezan a hacer, el ser empieza a extrañar, a necesitar de esos escenarios y de alguna manera es lo que hacen que la gente definitivamente, además de por supuesto otras cosas, ¿no? La comida, que hay Los más, hay sabores. elementos del Ajá. territorio que son muy fuertes, ¿no? A veces a veces la familia. ¿Cómo dices, Andreina? Los sabores, los Los, afectos. Los afectos, los sabores, me parece que es un punto que todo el mundo lo tenemos, esa memoria de la comida en la cabeza. sí, hay unos elementos relacionados, o sea, es eso, como todo lo que, incluso dicen que cuando una persona termina en una relación, no siente dolor por la carne y el hueso como tal, pues por el tejido físico de esa persona, sino por todas las dependencias que tiene de esa persona. Entonces, de alguna manera, pues, calculemos la cantidad, si uno se pone a pensar, si a uno lo sacaran, lo extrajeran de su lugar y lo llevaran a un sitio diferente, pues pensemos todo lo que uno de alguna manera sentiría, extrañaría en todos los sentidos y podría uno hacer una lista de muchas cosas que definitivamente lo tocan, que definitivamente son tan propias de ese lugar que uno no podría encontrar en ningún lado, ¿sí? Entonces, pues ese es un tema que de Y alguna manera... eso le ha pasado a muchísima gente en este mundo y para unos es un choque grandísimo. Unos lo pasan, otros no. Es complejo eso para mucha gente. Me Para uno es gustaría una comentar salsa algo. choque. ¿Qué dijo Carlos? No va. Que Y yo Carlitos soy no de la podría vivir salsa sin choque. la salsa choque, Salsa por ejemplo. choque. Eso es acá Cali. Me gustaría comentar algo. Por favor, por favor. Mire que, claro, mira que tu aporte ahí en ese punto de la cultura creo que Sí, que estamos ahí como pendientes de ahí con lo que hablamos, los que somos fronterizos y somos norte santanderianos y tal cosa, que sí, entendemos sí, muy bien que no es una línea, sino que es un gran espacio. ¿Cómo ponerle, por ejemplo, esas líneas al llano o ponérselas a la Guajira? ¿Sí? O ponérsela, por ejemplo, a la música venezolana y colombiana, sobre todo a la música venezolana, cuando nuestros grandes exponentes, como son Rito Mantilla, Alejandro Villalobos y Blas Emilio Atertúa, ¿sí? Han hecho escuelas allá y sabemos que nos une o hay un lazo que no se puede desatar entre la música venezolana y colombiana, ¿sí? ¿Cómo ponerle límite a esas cosas? ¿Cómo decir no, es que ellos van en el llano de aquí hasta allá y hasta allá hasta acá, si el sentir llanero es uno solo, o el sentir guajiro es uno solo?
¿sí? Incluso a veces la vestimenta, la gastronomía, todo es muy parecido, demasiado, es el mismo. Solo que lo queremos a veces disfrazar y decir, no, esto es exclusivamente venezolano o esto es exclusivamente colombiano, y no. Hay espacios donde no se deben permitir las fronteras, ¿sí? ¿Por qué oímos música y la música es una cosa universal o el arte es algo universal? Porque es hecho para romper todas esas fronteras. Por eso a mí me parece maravilloso, y vuelvo a traigo a memoria eso que dijo Leonardo da Vinci en su época, ¿sí? Donde decía que sí, que como comentaba y que lo tenía yo apuntado porque me pareció muy lindo, que la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. Entonces, si vemos por el lado del arte, el arte es como ese intermediario en que siempre nos está recordando que no existen fronteras. A veces escuchamos hasta música en otro idioma y la sentimos y nos hace sentir emociones, ¿sí? O vemos películas o cosas que hacen referencia a sitios geográficos y nos hace sentir. O leemos libros, como por ejemplo para mí el Sinoé del Egipcio de Pica Voltaire. Es una experiencia muy grande, muy vivida, que ojalá todos ustedes tengan la oportunidad de leerlo, porque con ello aprendí yo lo que es mi vida, es como mi Biblia, ¿sí? Como mi horizonte, ¿sí? Cada vez que yo necesito algo, yo consulto mi libro de Pica Voltaire, el Sinoé del Egipcio, y yo ahí encuentro y entiende porque él me enseñó a entender de la política, la religión, el arte, la mitología, la filosofía, la música, la medicina, la literatura, la geografía, de todo, ¿sí? Porque es un libro que es universal, ¿sí? Entonces yo creo que sí, el arte es el que nos recuerda que no existen fronteras, que las fronteras están aquí. Es inmortal. Sí. Es eso nada más, ¿sí? Por ejemplo, por eso uno lleva en el fondo del alma todas esas emociones y sufre con Venezuela lo que está pasando, y más los que vivimos supuestamente en esa línea fronteriza, porque es que Ureña o San Antonio tienen tantas cosas de Cúcuta como Cúcuta tiene de ellos dos, ¿sí? Y nos confundimos en todos los aspectos, ¿sí? Pero nos el gusta ser lo que humano, hay un lado y en el otro, ¿sí? Y nos pero compartimos y nos queremos. Es un mito que hay una rivalidad entre ese venezolano y ese colombiano, porque eso es mentira. ¿Quién no viajó por las fronteras de Cúcuta hacia más adentro de Venezuela por los puntos rojos y comió y disfrutó de los paisajes de los que era en esa época donde podíamos salir, ¿sí? ¿Y quién no se usufructó de las maravillas de la gastronomía y de las cosas que habían en San Antonio, y cuando atiborrábamos nuestras despensas de todas las cosas que producía? ¿Quién no se tomó una polar o un maltín polar o un pastelito de garbanzo? ¿Sí? ¿Y quién no lo sigue añorando? Yo todavía, parece que no pasa esto para irme para el pasaje del comercio e ir a buscar un pastelito de garbanzo con ají rojo, ¿sí? Y comérmelo, o una morcilla, o algo hecho en algo que no tenía frontera tampoco, porque si uno se ponía a discutir, iba allá y encontraba lo mismo que encontraba acá. Entonces, a veces sí, las fronteras sí están como aquí. en la Hasta mente. cucuteñas consigue uno. Eso quería decir. Oiga, genial, Miguel. Muy bien, Miguel, excelente. Muy Pero Eso- bien. Miguel, esos- perdón, Miguel, ¿usted vivió en Cúcuta? ¿Usted vivió en Cúcuta? Claro que sí, y es la ciudad de mis afectos y me alegra mucho cómo ha ido evolucionando. Y Bastante. parece que ha tenido en los últimos 5 años un resurgir. Lástima que nuestra vida cambió en este momento, pero yo pensaba que Cúcuta iba a ser una de las ciudades del futuro, porque se estaba redescubriendo desde sus cosas más Sí, íntimas. y Cúcuta tiene una cosa, en Cúcuta uno ve un apartamentazo o una casota y pregunta el precio, valen 200 millones de pesos. Aquí Imagínense. 200 millones de pesos es vivienda prácticamente vivienda de interés social, valen 180, o sea, en Cúcuta la vivienda vale la mitad. Ojalá me pudiera traer yo una casa de Villa del Rosario para Bucaramanga. Ojalá yo me pudiera traer el mar para Hermano, Bucaramanga. Yo también, Carlitos, no es el único que le hace falta a mí. Oiga,
pero eso aparte de la literatura, es una especie de chiste largo ahí, pero que hablan sobre Canadá. Entonces, bueno, primera vez que llegué a Canadá, empezó a nevar, qué lindo, nunca había visto la nieve. Y al final del verso dice, hoy vi un reno. Después al otro día, ay, segundo día de nieve, qué cosa tan espectacular, 30 centímetros de nieve, eso es algo acogedor. Escuchar crujir la leña en el fireplace, ¿cómo? En la, Desde sí, que escuchar crujir mis articulaciones. sí, después sí, ay, poder salir con una pala, jugar con la nieve, hacer angelitos, hacer estos muñecos de nieve. Bueno, el caso es que lleva como 45 días de nieve y dice, no quiero ver la nieve en mi vida, el paleador me volvió nada a la casa, estoy que me devuelvo con mis amigos para sentarme a hacer un asado. Entonces la inconformidad del ser humano, ¿no? Eso era de un argentino que como que ahorró todo para irse a vivir a Canadá y los primeros 15 días estaba despotrincando de Argentina y que por allá no volvía y tal. Y a los 45 días dijo que quería ir de Canadá. Esa es la diferencia entre los argentinos y los colombianos. Muy bien, Luis. Sí, señor. Ahí es donde marcamos la diferencia. Oiga, Carlito, le voy a leer cortico uno de esos poemas de servilleta que yo escribo con respecto al mar, porque era un asiduo asistente al mar. No había fin de semana o puente que yo cachara para ir al mar, porque además era amigo de todo mundo, ya me conocían, ¿no? Entonces dice así, ¿será que vas a ser más fuerte atardecer que te antepones a mi adiós postrero? ¿Será que podrás igualar la intensidad del amor que siento? Las olas ya no besarán mis pies como tú tampoco besarás mi boca, mi cuerpo. Solo queda esperar que de nuevo mi playa sea besada por las olas de algún mar para volver a amar. Nah, qué hermosura. Oh, Y con un remate exquisito, ¿no? Buenísimo, Miguel. el mar es inspirador. Qué remate tan bonito, como volver al mar sirve para al mar o amar, ¿cierto? Tiene como doble Claro, connotación ahí. es que Gil no se sentó ahí en las playas a ver el atardecer, a ver que la luna, ¿sí?, hiciera posesión de la tierra y que se convirtieran en esos atardeceres que son hasta naif, son lobos, son quiche, como dice Beatriz González, provocan comer con cucharita porque parecen como de dulces de colores, de 1000 colores, ¿sí? Sí. Entonces, sentarse ante el mar es inspirador, ¿y quién no se ha enamorado en el mar? ¿Sí? Yo una vez me sentí todavía yo creo que me pasa, no me siento digno de vivir teniendo el mar al frente, o sea, creo que es como un manjar de dioses que debe ser reservado para pocas veces. Espero que me pase y que algún día pueda vivir en el mar, pero siempre que llegaba desde niño, que pues por carretera que uno va de Bucaramanga hacia el Rodadero y la primera vez que aparece entre las dos montañitas, entre los dos cerritos, o sea, yo creo que todos en el carro pues llorábamos, pero obviamente lo ocultábamos y el mar es eso, el mar es el mar, por lo menos el mar Caribe, el mar Atlántico, ¿sí? Nos pasa eso. Muchas gracias, Carlitos. Yo que tuve la oportunidad de vivir 5 años frente al mar en Castillo Grande, Manga, yo puedo dar fe de eso, ¿no? No, además una zona privilegiada, perdón. ¿No? Laguito, imagínate tú. Ahí en Boca Grande, En, Laguito, por ahí, ¿no? en Castillo Grande, Castillo Grande. Castillo Grande. Oigan, les quiero, a propósito de esto que estamos hablando del mar y ¿Qué poco ahora que Ricardo se salió? Ricardo está fuera, sí, se salió Ricardo. Bueno, miren, les cuento, ahora que está hablando, Carlos, mencionaba el Atlántico, por ahí les leo un poema que estamos hablando del mar y de los límites. Esto tan bello, dice, nuevo canal interoceánico. Dice, te propongo construir un nuevo canal sin exclusas ni excusas que comunique por fin tu mirada atlántica con mi natural Pacífico. Punto. Mario Benetti, sí, buenísimo. Sí, señor, es una cosa bella. Eso es un Y poemazo.
Y ahora les estaba debiendo algo que había dicho desde el inicio cuando habló Miguel del tema de Da Vinci, una cosa que me pareció genial, y es que Da Vinci muestra definitivamente la creatividad o el tema de la inventiva y demás de Da Vinci no solamente se ve reflejado en sus obras, sino de una manera un poco diferente. De hecho, hay una historia sobre la cena que no tiene que ver con su cuadro de la última cena, sino una historia diferente. Y resulta que es que Leonardo da Vinci, dentro de sus múltiples proyectos, en alguna ocasión le encargaron organizar una boda de la familia Sforza. Y entonces, a diferencia de lo que se acostumbraba en la época, que era llenar los platos de mucha comida, la genialidad de Da Vinci había propuesto que vestir la mesa nupcial con un minimalismo culinario muy diferente a lo que era en ese momento de la época, que era atiborrar los platos de mucha comida. Y el menú que él sugiere quedó plasmado en la historia y era una anchoa enrollada descansando sobre una rebanada de nabo tallado a semejanza de una rana, los testículos de un cordero con crema fría, o 2 mitades de pepinillo sobre una hoja de lechuga. Era la propuesta. Pero Ludovico Sforza, que entendía más de apariencias y de corona, sustituyó el artístico menú por otro que incluía, por ejemplo, 200 terneras, capones y gansos, 600 salchichas de sesos de cerdo de Bolonia, 60 pavos reales, cisnes y garzas reales y 1200 pasteles redondos de Ferrara. ¿Qué pasó? Pues que entonces, como no se dio el menú de Da Vinci, le encargaron encargarse de los pasteles redondos y resulta que Da Vinci dice que él toma la decisión de no hacer los pasteles por separado, los 1200 pasteles por separado, sino construir el pastel más grande hecho en la historia. Entonces, ¿qué ocurre ahí? Entonces, Leonardo fue elegido maestro de ceremonias de ese enlace y después de la jornada, él toma la decisión de hacer una gigantesca torta de 60 o 70 metros de longitud. Depende de quién lo cuente, en la que el mobiliario estaría también medio fabricado con azúcares y bizcochos. Cuenta la historia. Pero como el dulce, ¿qué pasó? Él deja fabricado eso, un esfuerzo tremendo. Ya se imaginarán la obra, todo majestuosa, esa torta gigante, enorme, para todos los invitados que asistían. Pero mire lo que pasa. Pero como el dulce atrae las moscas, la enorme tarta de Da Vinci hizo lo propio con todo tipo de animales que rondaban con mirada aviesa el manjar del florentino. Así es que cuando regresó por la mañana, Leonardo vio con pavor cómo la tarta había hecho las delicias de todo bicho viviente. Ratas, gusanos, insectos y aves fueron el confite de su vida, dice Galvez, que es un historiador. Aquello era un inmenso fracaso, una vergüenza para el artista y un pinchazo hondo en su pudor. El fin de su carrera, nada más ni menos. Así es que Da Vinci salió de la Plaza de Armas dejando por los suelos su obra, la tarta más grande del mundo, mientras los bichos seguían inmersos en su festín particular y las calles italianas murmuraban que el genio de Florencia era incapaz de dar de comer a 300 personas. Pues resulta que después de eso, él se reivindica pues en la historia porque él dice que toma la decisión de darle de comer algo más de 300 personas. Dice que toma la decisión de crear una obra que le diera de comer a, pues, al padre de todos los seres humanos y básicamente es donde luego crea la última cena. Por supuesto, no necesariamente está una cosa conectada con la otra, pero crea la obra más importante de la historia de Da Vinci fue la última cena. Entonces, pues me pareció muy curiosa esa historia porque como él pues no se queda en su historia de fracaso y la cosa que le ocurre, sino finalmente termina haciendo haciendo una cena, definitivamente sí tiene que ver con comida. Interesante. Haciendo la última cena pues, de este personaje. Entonces, eso les quería compartir de Da Vinci. De las dos partes. Chévere. Una tremenda Se apagó el micrófono. relación. Ay, Sí, perdón, una relación ya. muy particular, pero ¿No? muy fructífera. Una cosa tremenda esa historia. Y bueno, ahí dice que una cosa de la vida real, una situación que ocurrió y que estaba ahí plasmada en la historia de Leonardo. Mis queridos amigos, pregunta, antes que nada,
antes de ir al cierre de este espacio, comentarles que nos veremos el próximo miércoles. Resulta que vamos a tener las tertulias ahora los días miércoles, únicamente los miércoles. Podríamos, o sea, digamos, dentro del escenario de la propuesta con la UIS, vamos a estar solo los miércoles conectándonos y pues ahí miraremos si de pronto queremos abrir un espacio diferente otro día a la semana, pero por el escenario particular de Vecinos Amigos vamos a estar conectados los miércoles 4 de la tarde. Entonces vamos a tener unos varios días de aquí al próximo miércoles y la pregunta es, vamos como siempre, considerando nuestro interés común, diseñar el escenario de nuestro próximo encuentro. Entonces, a partir de este momento se abren las convocatorias de ideas para nuestra reunión del miércoles. ¿Qué les gustaría? Acá Luis creo que tiene algo. Camilo, ya nosotros teníamos un tema el día que usted estuvo ausente. Hablábamos que ese día se va a venir un director de la Tuna que se llama Francisco Tarazona. ¿Están de acuerdo los demás compañeros? Sí, ya está programado ese, ¿no? Sí, va a hablar sobre los tunos. Francisco Tarazona, que es el tuno mayor y director de la agrupación Tuna WIS. Entonces él va a ser el invitado, pues habíamos hablado de eso, ¿no? Claro que sí, no tienen toda la razón. Lo que pasa es que yo estaba haciendo un brinco en mi mente porque tengo pendiente la fecha del miércoles que estaba la invitación del turno, incluso que dijimos que iba a ser un espacio súper genial para el miércoles, pero estaba pensando en los días que había sesión antes del miércoles, pero como quedó el miércoles es la próxima sesión, definitivamente pues ya tenemos definido el escenario que es Tuna. Va a estar espectacular, de hecho les recomiendo, como es Tuna, inviten amigos, porque un líder de Tuna es una persona que tiene unos escenarios, digamos, bien interesantes, bien bohemios y adicionalmente bien para tertulia, así que sé que va a estar súper chévere el espacio del miércoles. Entonces invitemos amigos, convoquemos a más personas que nos acompañen el miércoles para ese espacio que seguramente va a estar bien interesante. Entonces, nada, quedamos el miércoles con Tuna, preparada, escenario, invitados especiales desde el área de cultura de la UIS, tendremos Tuna, y entonces, miércoles, tertulia con Tuna a bordo. Amigos, muchísimas gracias a todos por conectar. Carlos nos va a decir algo acá, no sé qué nos va a decir Carlos. Aquí, no, nada, no, que Dios los bendiga, que muy bonito todo y estuvo chévere el tema de las fronteras. Muchísimas gracias a todos por participar. Muy buen el tema, muy buena la tarde. A José Alejandro Becerra no habló, ¿él hace parte del grupo de la UIS o por qué no lo saludamos antes de que...? Sí, logística. Sí, ¿Los de logística de la UIS no hablan? Tienen límites. ¿Tienen tapabocas? Límites. Yo no. Ah, ok. Pero sí escriban muy rápido. Bueno, eso está bien, están pendientes. José Alejandro, gracias por acompañarnos también, José, muy amable por tu tiempo y tu ayuda acá en este escenario, este espacio. ¿Y soporte quién es? Entonces, ¿Perdón? Soporte. Jesús. Javier. No, soporte, sale un soporte. Soy yo, Jesús, el de siempre. Sí. Ah, listo, qué pena. No, tranquilo. Bueno, chévere, está saliendo todo muy bonito, muchas gracias. Vale, me alegra. Carlitos, muchas gracias a todos. Señores. Miguel, a nuestro amigo José, a nuestros amigos de soporte, a todos, gracias hoy por su tiempo, por su espacio, por sus comentarios, por sus aportes a este espacio. Y el miércoles nos veremos nuevamente en un espacio de conectarnos. Un abrazo grandote para todos, cuídense mucho. Chao, gracias. Chao.